Código mortal. Descifrando a un asesino. La ciudad de Nueva Esperanza, usualmente un hervidero de vida y actividad, se encontraba sumida en un silencio tenso. Los recientes asesinatos, cada uno marcado por enigmáticos mensajes dejados por el asesino, habían creado una atmósfera de miedo y fascinación. En el centro de esta tormenta de incertidumbre estaba Carlos Rivera, un joven detective de mirada aguda y mente brillante, recién asignado al departamento de homicidios. Su reputación como solucionador de los más complejos rompecabezas lo precedía, aunque nunca antes había enfrentado un desafío tan macabro y real. El capitán Morales, un hombre de pocas palabras pero de acción decidida, le entregó la carpeta del caso con una simple instrucción: resuélvelo. Alex, con el peso de la expectativa en sus hombros, sabía que este no sería un caso más. Al abrir la carpeta y encontrarse cara a cara con las frías evidencias de la crueldad humana, sintió una mezcla de repulsión y un extraño entusiasmo. Este era el tipo de desafío al que no podía resistirse. La caza había comenzado, y él era tanto el cazador como la presa en este peligroso juego del gato y el ratón. La oficina de Carlos se había convertido en un caos ordenado de pistas y teorías. Las fotografías de las escenas del crimen cubrían las paredes, cada una acompañada de un mensaje cifrado que se burlaba tácitamente de quienes intentaban descifrarlo. La primera vez que Carlos se paró frente a ellas, una corriente de adrenalina pura recorrió su cuerpo. Era más que un puzzle. Era un desafío personal lanzado por el asesino. Es como si quisiera que lo atrapemos, pero solo si somos lo suficientemente inteligentes, reflexionó en voz alta, sin despegar los ojos de las imágenes. A su lado, la detective Laura Vázquez examinaba los informes de autopsia con una concentración férrea. Laura, con su cabello recogido en un moño práctico y su mirada intensa, era la veterana del departamento. Su intuición había cerrado más casos de los que Carlos podía contar, y su habilidad para leer a las personas era casi tan buena como la de él para resolver acertijos. «¿Qué piensas?», preguntó ella, notando la fijación de Carlos con los mensajes. «Necesitamos entrar en su mente, entender lo que nos está tratando de decir. Cada mensaje es una pieza de este perverso rompecabezas», respondió Carlos con su cerebro ya trabajando a toda máquina. La colaboración entre Carlos y Laura se fortaleció con cada pista descifrada y cada callejón sin salida. La frustración era un compañero constante, pero también lo era la determinación. El primer gran avance llegó cuando Carlos, en un arranque de inspiración, conectó uno de los mensajes cifrados con una obra de arte famosa por su simbolismo oculto. «Es el jardín de las delicias. Mira, las figuras aquí y los números corresponden a las posiciones de los personajes en el panel central del tríptico», explicó Carlos, su dedo recorriendo las líneas del código como si fueran las notas de una partitura compleja. Laura lo miraba, impresionada y un poco incrédula. «Eso es increíblemente rebuscado. ¿Crees que realmente está usando obras de arte como clave para sus mensajes?» «Es exactamente el tipo de juego que disfrutaría», afirmó Carlos con una seguridad que no sentía. La decodificación de ese primer mensaje los llevó a un pequeño parque en el corazón de la ciudad, donde encontraron el siguiente mensaje, más críptico y oscuro, escondido dentro de una escultura olvidada. Cada descubrimiento los acercaba más al asesino, pero también los adentraba más en su mundo torcido, un lugar donde la belleza y el horror se entrelazaban sin distinción. Los días se convirtieron en noches y viceversa, con Carlos y Laura persiguiendo sombras en una ciudad que parecía guardar los secretos del asesino en cada esquina. La tensión entre ellos crecía, no solo por la presión del caso, sino por el vínculo que se formaba en la oscuridad compartida.
En un momento de desesperación, después de una pista particularmente frustrante, Laura lanzó su café contra la pared. «Es un genio loco», exclamó, mirando la mancha oscura que se esparcía como una herida abierta. «O quizás solo está loco», murmuró Carlos, su mirada perdida en el laberinto de pistas. Pero algo en esa mancha de café desencadenó una chispa en su mente. Se acercó a la pared, estudiando el patrón que había formado el líquido al esparcirse. Eso es... comenzó, su voz cargada de una súbita excitación. «¿Qué es?», preguntó Laura acercándose. La respuesta. «Ha estado delante de nosotros todo este tiempo», afirmó Carlos, una sonrisa de triunfo asomando por primera vez en días. Siguiendo esta nueva pista, descubrieron la clave para el siguiente mensaje, una serie de números y letras que apuntaban a un viejo código militar. Este descubrimiento no solo confirmó la inteligencia del asesino, sino que también reveló su posible conexión con el ejército, o al menos su obsesión con los métodos de cifrado utilizados en tiempos de guerra. Con cada mensaje descifrado, Carlos y Laura se adentraban más en la mente del asesino, un laberinto oscuro de inteligencia y locura. Los llevó por toda la ciudad, desde los rincones olvidados hasta los lugares más emblemáticos, cada uno marcado con un nuevo acertijo que resolver. La ciudad de Nueva Esperanza se había convertido en un tablero de juego gigante, con el asesino como maestro de ceremonias de un juego mortal. El siguiente gran avance llegó con la decodificación de un mensaje que les llevó a la antigua biblioteca municipal, un edificio que parecía olvidado por el tiempo. Entre el polvo y los ecos de páginas pasadas, encontraron el próximo mensaje, escondido dentro de un ejemplar desgastado del Código Da Vinci. Era como si el asesino disfrutara del dramatismo de sus pistas, cada una diseñada para ser un espectáculo en sí misma. «Está jugando con nosotros», dijo Laura, su voz un susurro entre los estantes de libros. «Cada pista, cada mensaje, es parte de su espectáculo». Carlos asintió, su mirada fija en el libro en sus manos. «Pero cada espectáculo tiene un final y nosotros vamos a escribir el de este». La búsqueda los llevó a confrontar sus propios límites, tanto físicos como mentales. Noches sin dormir y días llenos de tensión se sucedían sin descanso. La relación entre Carlos y Laura se tensaba y fortalecía a partes iguales, forjada en el fuego de su mutua determinación de atrapar al asesino antes de que volviera a atacar. Una noche, después de una larga jornada de callejeo y deducciones fallidas, se encontraron sentados en un pequeño café, sus cuerpos agotados pero sus mentes aún corriendo. Fue entonces cuando Carlos, jugueteando con una servileta, tuvo la epifanía que cambiaría el curso de la investigación. «Los mensajes no son solo acertijos», comenzó, su voz cargada de una súbita energía. «Son un reflejo de él, de su necesidad de ser comprendido, de ser admirado». Laura lo miró, inicialmente confundida, luego con una creciente comprensión. «¿Quieres decir que cada escena del crimen, cada mensaje, es una pieza de su identidad? Si podemos entender el mensaje, podemos entender al hombre», concluyó Carlos. Armados con esta nueva perspectiva, reexaminaron cada mensaje, cada pista, bajo una nueva luz. Y entonces, como si las piezas del rompecabezas finalmente encajaran, encontraron la clave que los llevó al escondite del asesino. En un viejo almacén en las afueras de la ciudad, el edificio, una cáscara abandonada de lo que una vez fue, se erigía como un monumento a la desolación. Carlos y Laura entraron, sus armas listas, cada paso resonando en el vasto silencio. Allí, rodeado de recortes de periódicos y notas garabateadas, estaba el asesino, una figura solitaria frente a la obra de su propia creación. «Bienvenidos, detectives, veo que han aceptado mi invitación», dijo con una calma escalofriante. El enfrentamiento fue tenso, un juego final de palabras y voluntades. Alex,
utilizando su agudo ingenio, logró desestabilizar al asesino, revelando las grietas en su fachada de confianza. En ese momento de distracción, Laura actuó, desarmándolo con una precisión fría. La captura del asesino marcó el fin de una era de terror para Nueva Esperanza. Para Carlos y Laura, fue la confirmación de su capacidad, su inteligencia y, sobre todo, de su incansable búsqueda de justicia. De vuelta en la comisaría, con el asesino finalmente tras las rejas, Carlos y Laura compartieron un momento de tranquila reflexión. Habían enfrentado la oscuridad y habían emergido victoriosos, pero a un costo personal que solo ellos podrían comprender. ¿Crees que habrá más como él?, preguntó Laura, su mirada perdida en el horizonte. Espero que no, respondió Carlos, pero si los hay, estaremos listos. En las calles de Nueva Esperanza, la vida continuaba, ahora un poco más segura gracias a la determinación y coraje de dos detectives que se negaron a ser vencidos por el código mortal.